Vamos allá con otra sesioncita de Hogwarts Legacy. ¿Cómo lo dejé esto? Me había colado en la biblioteca, es verdad. Y mi colega Sebastián había cobrado. Se había llevado Rebelio. Se había autoinculpado protegiéndome del castigo, ¿no? Aquí a ver, ¿qué pollas que puedo hacer aquí? Espera. Ah, no, me lo he imaginado. Me lo he imaginado. ¿Cómo me oculto, tío? Ya no me acuerdo. Bueno, que me dicen que me pire. Echen un vistazo a la biblioteca, a la librería esta. Biblioteca. No vaya a ser... Escucho algo. Anda, mira, un cacho cofre. ¿Y cómo cojones? ¡Oh! Espérate. No puedo hacer el idiota por ahí. Y por aquí tampoco. ¿Y cómo llego hasta ahí? Hay un sofá. Bueno, aquí tendré que volver en algún momento porque hay mucho puzzle. ¿Qué cojones es eso que hay ahí arriba? Bueno, estoy un poco perdido. ¡Ey, este no es el... parece el tío malo este, ¿no? El Juan Gómez Jurado de... No es. Bueno, vaya exploración de puta madre que estoy haciendo. De repente se ha hecho de día. Os recuerdo que aquí entré de noche. Ah, mira, hay una persona ahí arriba. Bueno, me dicen que me pire. Professor Black. Might I suggest a ban on my library? Vale, venga. Una notita que he cogido. Ahí nos tiramos toda la vida lanzando Rebelio. Ah, me dicen que me pide, pero por la puerta. Como las personas. Bueno, ya volveremos. Biblioteca de Hogwarts, te la tengo jurada. A ver, que me quedo con la puerta. Es esta que tiene un sol encima. Uy, va tú, que se mueve eso. Hay un dragón. Vale. Volvamos a la habitación del profesor Fix. ¿A cuántos miles de kilómetros lo tengo? A 99. Venga. Creo que puedo ir a pata. A echar millas. Que me paso. Espera, que no lanza el libro. El libro nos guía. Es que el ting ese es el que me mosquea. Porque parece que hay algo, ¿no? Ahí tengo uno de esos espejitos de las polillas mágicas. No tengo tiempo de pararme aquí. Mucha prisa por hacer la misión principal. Los violines. Espera. Y esto es raro, ¿no? ¿Qué hace esto aquí? Un rinconcito para sentarte a hablar con tus amiguis. Pues muy bien. Mira la polilla. Lumos. ¿Y yo he venido por aquí? No he venido por aquí. ¿Por dónde coño he venido? ¿Por dónde he venido? No me acuerdo. ¿Esto lo he abierto? Vale, pues genial. He venido por aquí. ¿Por aquí? Ya me he perdido, chavales. Me he perdido. Ya no sé dónde... Si he venido por aquí. Bueno, chica, ya te buscaré el cuadro otra vez. ¡Hala! A correr. Qué desastre de... ¿Qué cojones? ¿Por qué el libro me marca una cosa? ¡Hostia! ¿Y ahora el libro me marca en sentido contrario? Mira, yo me he hecho un lío, ¿eh? Estaba siguiendo las pelotas del minimapa y la página del libro... ¿Ves? Es ahí, joder, ahí. Vale.
¿Y ahora dónde está la polilla? La que os estoy liando, chavales. Vaya, menuda atención tengo, ¿eh? Capacidad de... ir a ver. Eso es. Te sale algo así. Lumos. Y el libro se da la vuelta. El libro me dice dónde tengo que ir. El libro me dice dónde tengo que ir y las pelotas siguen apuntando hacia... donde tienen que apuntar. ¡Wow! ¿Estas hojas para qué cojones sirven? 9 de 25 cuadros. Pues muy bien. Es la cuarta o quinta vez que me hago este camino. No pasa nada. Venga. Y aquí es lo que vi la última vez que estuve por aquí, que hay un cofre aquí, justo aquí. Pero no. No lo encuentro. Toma por culo los libros, venga, carajo. Misioncilla. Vale, ya ha llegado el profesor Figgy. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, Cogea un I was poco, ¿no? able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. ¿Se lo va a leer en nuestra puta cara? Mira, una página arrancada. Oh dear. Para sorpresa. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. ¿Y por qué no se quedan con el puto libro en lugar de arrancar la hoja? I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. A punto de alcanzar el nivel 12. Vale, pues
Red email. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. El pequeño. Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Aquí todo el mundo tiene putos secretos. Open map. Dice, Natty just sent you an old post requesting to meet her in the lower Hogsfield Hamlet. Open map. Ay, perdón, que se me ha ido. Dice, este es el mapa del mundo. Most of the map is covered by fog, limiting what you can see. Pues muy bien. Hamlets are small communities throughout the world. Anda, vale. This is the Hamlet Lower Hogsfield. Y te cuenta ahí la historietilla, ¿no? Y pues 3 cofres y una movida. No me digáis. Vale. Dice... Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. ¿Para dónde sales mis historias, colega? Ya no me acuerdo qué estaba leyendo. ¿Qué me han dado? ¿El inventario tengo algo nuevo? Ah, sí, la carta que he cogido antes, ¿no? De la biblioteca. ¿Qué más tengo por aquí en el equipo? Tengo que vender equipo, porque hay mierdas que tengo que no me interesan para nada. ¿Cómo las vendo? ¿Dónde las vendo? Porque estoy hasta arriba de mierdas. Me voy a ver si en Hogsmeade puedo vender estas mierdas, que creo que ahí se podía. Hogsmeade. Y aquí Spin and Twitches, Sporting Need, a sporting goods shop that sells variety of brooms. Igual ahí tengo que pasarme, que no tengo. Toms and Scrolls. Aquí vendían pociones. Aquí que venden. Bueno, de momento voy a viajar aquí. ¿No me dejan teletransportarme o qué pasa? Ah, sí. Voy a intentar vender equipo. Vámonos de excursión. Vámonos de compris, chicos. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Vale, estoy aquí en la plaza y quiero ir a vender, que es, creo, aquí. Pues que me lleve la pelota, dijo el libro. No sé si se vende aquí. Echa un vistazo. Me cago en la mar. Es que no me suena haber estado aquí. Y aquí... Voy a ir ahí, a ver qué pasa. Aquí un atajito. Yo creo que aquí puedo vender cosas, ¿no? Aquí sí puedo vender, ¿no? Sell. Bien, perfecto. ¿Cómo sé lo que tengo equipo y lo que no? Vale, pues esto al carajo. Esto también al carajo. Esto también al carajo.
Joder, no sé lo que tengo equipado y lo que no, tío. Echar un vistazo antes de cagarla. Sí, tengo un ojo de puta madre, tengo un ojo. ¿Cómo sé lo que tengo equipado, tío? Bueno, para empezar tenía los guantes mal puestos. 13... Bueno, tengo el naranja de los guantes. De las gafas tengo las azules. Y de gorro naranja. Y de esto... Vale. 5, no sé qué, 18... Buah, seguro que vendo alguna mierda que tengo puesta, lo sabéis. Lo sabéis seguro, ¿no? Outfit. Pues venga, vamos a ver si no vendo algo por error. Creo que lo que tengo equipado no aparece. Ah, perdón. No, no aparece. O sea, podría vender todo esto, ¿no? Puta idea, chicos. Estoy un poco perdido. Voy a vender así un poquito. Mira, lo loco, lo voy a vender todo. Ahora que aparezcan pelotas en la tienda, me descojono. Joder, aquí no es. Es aquí. Vale, vale, pues sí que están protegidos. Los que llevo puestos no me deja venderlos. Bien. Vale, ¿la puedo comprar? Tengo pasta, chavales, tengo pasta. Ahora mismo esto es una movida legendaria de 500 monedicas. Si tú lo dices. La única diferencia es el nivel que me piden, ¿no? $15, 19, 16... Tiene el mismo precio. ¿Serán hijos de puta? Si es peor, ¿con no pones el mismo precio? Vale, este da 15 en defensa, esto da 15 en 19, 16... Todavía no entiendo el código de colores, la verdad. Bueno, la verdad es que de estas mierdas sí que me compensa porque no llevo nada. 19, legendario, de nivel 3. ¿Qué diferencia hay entre esta y la otra? ¿Qué diferencia hay entre esta mierda y la otra? Pues ni puta idea. Preview. Pues iba por debajo, si no se ve. Si cuesta lo mismo, me voy a comprar tela.
You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. Venga, que te calles, pesado. Que es muy puto pesado. Y creo que me he comprado una movida de estas. Vale. Bueno. De momento parece que en defensa y en ataque voy equilibrado. Muy bien, ya hemos vendido movidas. Ahora qué carajo hago. Ahora me voy, te dejo ahí con la música. Tengo dinero, pero tampoco flipemos. Quiero mirar a ver si puedo comprar una escoba. Joder, que quiero ir al mapa. Broomstick será aquí, ¿no? Sí. Pues venga, vamos a seguir el libro de la alegría. ¿Esto cómo es? Por aquí. Voy a intentar atajar. Parkour. ¿Cómo se entra? Me cago en que no me dejan comprar. Bueno, pues hasta aquí nuestra aventura. Pues nos piramos. Vamos a ver qué misiones tengo. Quest. Aquí. Un montón de secundarias. Esta es nueva. Talk to Lucan. Lucan es darme de hostias, creo. Gobstones. Vamos a mirar la de Gobstones. A ver si consigo avanzar con esta. Vamos a viajar ahí con el humo verde. El humo de la alegría. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Que sí, coño, que sabemos que hay una en el tejado, pero ¿cómo la cogemos? A ver, si miro el mapa, ¿qué hay? Bueno, aquí sabemos que hay una pelota. Desde aquí voy a intentar hacer todos los hechizos que sepa. Pues una mierda como un piano, la verdad. Pues que den por culo, ya me he aburrido. Y me faltan otras 5, perdón. Aquí con el Rebelio. Qué pesadilla de quest. La voy a cancelar. Otro polvo flu por aquí. ¿Esta qué le pasa? Could you remind me how the Daedalian keys work again? When you spot or hear a flying key, you're to follow it back to its cabinet. Inserting it in the lock is the tricky part. I hope you follow some. If you open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Ah, es verdad, lo de las... I'd Lo de better las keep an eye llaves. on high places around the school for Zenobia's gobstones. ¿Cómo coño voy al puente? ¿Puedo hacer cosas desde el puente? ¿Lo intento desde el puente? Venga, vamos al puente. Si la geografía no me falla, el puente tiene que estar aquí a la derecha, aquí a la izquierda. Pues o por aquí o por ahí. Esto tiene pinta de ser una clase, ¿no? Ah, no, mira, el puente. Y aquí abajo... Se supone que aquí abajo hay una pelota. Revelio.
¿Veis? Hay un puntito verde brillante. Igual necesito una escoba para volar o... Yo qué sé. Mira, a tomar por culo la misión. Así te lo digo. Dice... Esto me consigue pelearmos. ¿Y esto? Si es que tengo muchísimo más nivel del que necesitan. Vale, Profesor Hitker wants me... Venga, esta mierda. Lo que sea, pero dejemos las pelotas en paz. Herbología y birra fría. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo seguir esto? Dice, enemigo, esquiva ataques de 10 ataques rodando y cast incendio on enemies. Professor wants me to practice avoiding attacks by dodge rolling. She also wants me to cast incendio. My field guide will not guide me through this assignment, but my map could still prove useful. ¿Qué cojones? Y tengo que buscar esos simbolitos en el mapa. Ok. Igual es que me tengo que ir al mapa del mundo. Hola, tú, mira. Joder, me puedo ir a Cuenca. Bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Qué cojones hago? Estoy bloqueado. Tantas cosas que hacer y ninguna me gusta. Bueno, pues esa entonces la dejamos. Vamos a intentar hacer esta, ¿vale? La de herbología. Hala. A correr, pájaro. Revelio. Uy. Aquí no estaba esto, que es en un invernadero. Es muy chulo. Revelio. ¡Oh! Mira, aquí es primavera. Mira, aquí hay un... Coleccionado. Hazte con todos. Aquí candados del penal. Aquí no me dejan entrar. Y me dice que me meta por esta puerta, ¿no? Greenhouse, no sé cuántos. ¿Ves? Invernaderos. Por aquí arriba, ¿qué hay? Revelio. Se parece un poco a la estación de Atocha de Madrid esto, ¿eh? Vamos, ojalá, pero de un aire. ¡Hala! Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see Profesor you again, Garlick, Laura, dear. chaval. Ir a herbología. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. Todos son juegos de palabras, ¿eh? is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl.
then. Today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Eso es en las pelis, ¿no? También. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Mhm. Place your mandrake in the new pot and cut down the soil. Joder. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Ya está, se acabó la clase. Vale, al recreo. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. Ah, no hay You más. can all get started. I need to... I wonder if hippogriffs like not grass. Revelio. Más cartas. Pues a la que se las lea otra. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. Qué pelota es. It Hijo seems you're puta. already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Menuda mierda de magia. ¿Qué es eso de plantar y esperar? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Bueno, que tengo que comprar cosas aquí, ¿no? En 10 minutos. Dice... empty pot. You can add fertilizer to this plant to increase its yield. You can create fertilizer by conjuring a dung composter. Vale. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. ¿Con qué coño habla? I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But you'll lead. Que te pires, chaval. Obviame. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Pelota. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you.
I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Me las he llevado todas. El siguiente carré. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tal no sé qué. Dice hold L1, untap R. ¿Cómo? ¡Hostia! Look at that. That's more than anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. ¿Qué coño acaba de pasar? Bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Ah, vale. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Estás todo lleno de pelirrojos, ¿eh? I'll see you back in class. Bueno, las calabazas estas, o como se llamen, calabazas, no, lo otro, no me acuerdo. ¿Qué ha pasado aquí, chaval? Que te he visto. Que te he visto. Calabazas, no. Puta idea, chicos, me falta vocabulario plantil. ¿Y por aquí puedo pasar? Ah, por aquí me piro. Ajá. Tengo que volver a clase, pues luego por donde me da la gana. Ey, ¿esto qué es? Toma, premio. Ya me he perdido, me cago en la leche. And with that helpful reminder as to why we should always wear... The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Muy bien, chato. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a Qué pelota, me cago en la leche. subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Anda, mira, tengo aquí la ruleta de la suerte para lanzar cosas. Que está aquí arriba. Edur's Potion. A person enhances drinkers defense by covering them with a durable rocky skin. Y no tengo. Y aquí desbloqueo más cosas, ¿no? Qué guapo. Vale. Mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Revelio. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Pues a mí que me cuentas. A ir absorbiendo mocos por ahí. ¿Qué me han dado? Me han dado plantitas. Vale, lo que he recolectado. Sí que es nuevo. Vale. Y esto es la carta de ahí, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a buscar otra misión ceja. Potions Class. Vamos a clase de pociones.
Venga. Allá que vamos. Dispara el libro, chaval. A ver por dónde carajo tenemos que ir. ¿Esa que está? Ah, es la que sorbía. Poción de mocos. Qué asco. Vale. Antes he llegado hasta aquí y no he bajado. Uy. Que es una fuente esto. Ah, son los invernaderos pero por fuera. Muy chulos. Wow, escaleras para abajo. Y aquí vamos a sacar un poco de luz, ¿no? Aunque... Anda, mira un cofre aquí. Espera. Antes descubrí que puedo hacer esto. Uy, perdón. La he liado. Chaval, te he pillado. Te he pillado. Vale, ya los entiendo. Bueno, pues 500 monedas que me llevo así by the face. Aquí saqueando Hogwarts, como un buen alumno de Slytherin. ¿Uso las escaleras estas? No. Se queda ahí... La he liado. Vale. O sea que me había quedado glitcheado ahí. Bueno, pues disparo el libro otra vez para que me guíe. Otra página más. Por aquí... Nada que recolectar. Bueno, ya me daré el paseo del Rebelio. El Rebelio. Parkour. Pociones será esto, ¿no? Es verdad, por aquí llegamos a entrar, pero jamás hicimos la misión. A saquear a la clase. Digo, el despacho. ¿Esto? Un color extraño, ¿no? O es traslúcido o algo así. Me mola la decoración. Entonces entiendo que por la música esta clase la enseña el profesor Snape o a un sucedáneo, ¿no? ¿Por qué suena el clink? Suena a la izquierda. Ah, vale, ya he entendido el sonido de la campana. Me guía, izquierda, derecha, esas movidas. Vale. Vamos a ver cómo inicio la misioncilla esta. Aquí está. Ah, mira, el patapalo. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. Porque te cura. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Porque es cojo. Patapalo. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. Tiene unos gallumbos de madera y le rozan. When you might need it. Please begin. Y ya está, así es como es el profesor en Hogwarts. Dices, please begin y a tomar por culo. ¿Para qué explicar si tienen libros, joder? Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Me hace girar hacia el lado que no es, Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous.
Ojo, que si no le doy a la X no sale la poción, ¿eh? Queda remover. Porque me hacen darle hacia un lado, pero hacia el otro no, ¿sabes? Ahora que se la ha ido regular la poción, me voy a haber removido raro. Mírale este, la que va a liar. El puto empollón este. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your Herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Un poco toca huevos, ¿no? Este profesor. ¿Qué tengo que hacer? Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow. My parents considered My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just... Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Revelio. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Pues venga. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Sí, a todo, chavales. Me tengo que meter aquí, saquearle. Le saqueo esto. Le saqueo esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Unas velas bastante tochas. Ah, la pluma. Y se la doy a este Paco, ¿no? Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. ¿Os habéis fijado que la puerta estaba abierta, no? Que el pelirrojo este de pelo rizado podía haber, o rubio o lo que sea, podía haber pasado tranquilamente, ¿eh? Brew, vamos a ver nuestra poción, cómo coño la hacemos. Vale, dice, hazte los pociones, chato. Y dice, esto es lo que necesitamos. Y no puedo hacerlo. Ah, Edurus. Tengo que hacer una Edurus. Pues venga, a hacerla. Y en 25 segundos la tenemos. ¿Tengo que esperar mirando o puedo irme? Anda, mira, se rellena ahí. That's odd. What's happening? Oh, oh. Wait, oh, oh. It's not supposed to... Hasta luego. Dragon's tongue! What happened? Well done, Gareth. Garrett la ha liado pajarraca. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well.
Venga, aquí. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learned a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. ¿Ves, tío? Las clases duran aquí 3 minutos. Given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Pues muy bien. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Revelio. Pues ya hemos terminado la clase de brujería de pociones. Vamos a hablar con mi primo. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. El puto pelirrojo este de los Weasley. La madre que le parió. A ver, ¿y puedo llegar aquí y cocinar lo que me dé la gana? Sí, pero no tengo los ingredientes. Mola. Puedo desbloquear otras 4 más. Trolls have no business in Hogsmeade. Pues está chulo, ¿no? Professor Sharp must have Vale, venga, hasta luego. Chapa. Chapa, alarma de chapa. He venido por aquí. Y por abajo... Bueno, vamos a dejar de improvisar. Misioncillas, a ver qué me han dado en inventario. Una poción nueva, ¿no? Supongo. O una planta nueva, no sé lo que me han dado. Puta idea, nada nuevo. Ni zorra. En misiones, ¿qué tenemos en misiones? Vamos a hacer la misión principal. ¡Ey! Spill practice. Talk to Lucan. Vale. Locate on map. Eso estaba a tomar por culo, ¿no? ¿Y cómo voy ahí? ¿Voy a pata? Venga, vamos a excursión a pata. A ver qué ocurre. A ver si consigo llegar. A ver, la tengo a 500. A 500 Mississippis, porque no piden la unidad de medida, así que yo me la invento. 500 Mississippis. Espera, dispara el libro, chato. Entiendo que por el camino encontraremos un montón de aventuras y cosas. ¿Y aquí qué cojones pasa? Revelio. ¿Por qué me marca aquí un punto de interés? ¿Qué cojones? Bueno. Es que me distraigo, joder. Me distraigo por cualquier mierda. Vamos a tirar millas. Venga, por aquí. Eso es, puerta principal. Y nos la aspiramos. Espera, que está cargando. La última vez pasé por aquí muy rápidamente y no me fijé. Están jugando a las palas, como en la playa. Míralas. Qué majas. Vale, no suena nada. Mira, un pavo con escoba. Llévame, primo, llévame. Espera, que ahí sonaba algo. ¿Me lo he imaginado? Ale, Hopi. Más jardines. El invernadero por fuera. Bueno, da igual. Nos la suda. Dispara a la página. Venga.
Uy, vaya esta puerta. ¡Ey! Que sí que me deja pasar. ¡Oh! Mira, tiene premio. Un hat. Un hat de mierda, por lo que parece. Bueno, pues nos quedan... ¿Dónde está mi hoja de libro? ¿Ha desaparecido? Si no la sigues, ¿desaparece o qué ocurre? Joder, a 500 Mississippis todavía. Revelio. Vale, está bloqueado. Activamos un... Ah, las clases de... La clase de las bestias. Qué chulo esto, ¿no? Esto es lo que se ve por ahí desde el cole. Vale. Voy a disparar el libro otra vez. ¿Y qué es esto de aquí? Ah, la clase, claro, que es en exterior. Me parto. Bueno, voy a intentar... ¡Ey, mira! A esto le podía disparar, ¿no? Y recojo los materiales que caen, o cómo era la... Esto no me acuerdo cómo iba. O ya me lo han dado. Ni puta idea. Entonces es que me distraigo. Interactúo con el entorno y se me va la pinta. Vale, autocontrol. Nada de coger setas. ¡Ey! ¿Me la dan directamente o si paso cerca me dan? No sé si tengo que recogerlas o me las dan. ¡Hostia! Tú, que me mato. ¡Qué guapo! Dime que me dejan saltar. No me dejan. Pero casi me cago encima, ¿eh? Me he cagado ahí. Bueno, seguimos para bingo. Voy a intentar atajar. Aunque igual la lío yendo por aquí atrochando. ¿Qué es ese globo, tú? Unos globetes. No parece gustarles ninguno de mis hechizos. Bueno, pues que te peines. Suena por ahí un animalico, un zorrito o algo así. ¿Y este pavo quién es? Vale, polvo flu. Activado. Mira qué bonita la zona. Tampoco estaba tan lejos, ¿no? Venga, vamos a hablar con Nati, que está aquí aburrida de esperar a la pobre. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. No se lo cree. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you.
I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Qué ominoso final. Your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Bueno, pues parece que alguien se ha metido en problemas. Vamos a ver. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Let me You have no affairs in Nos han dado Valpela los tíos, ¿eh? What? Aquí viene algo más gordo, ¿no? Un duelista. Dice... The collection section of your field guide has been updated with a new enemy type. You may learn valuable insights of enemies, such as their weakness to certain spells. Vale. Tell Rookwood to find me himself. No sé dónde está mi enemigo. Vale, otro fuera. ¿Y al duelista quién se lo ha cargado? What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Bueno, tenía que haber esquivado de alguna manera para haber ganado... ¿Qué es esto? ¿Qué coño hay en el suelo? ¿Por qué brilla? Por lo visto aquí esto es un punto de interés, ¿no? Vamos a hablar con esta señora que nos cuenta. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Fría warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Fría. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts.
Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. Lo del suelo. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. Pues vaya secreto. I believe I have just unlocked a Vale, crucial vale, me I callo. suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you Joder, care to menudo do the lumbreras. honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Pues venga, ya nos han... Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Pues venga. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Vale, tiene pinta que les tenemos que pegar con fuego. ¿Qué os parece? Incendio! The flames make the pyre sink. Incendio! Vale, espérate, que me he liado. Curious. The pyres are back where they started. Vale, pues hay que meterles un orden, ¿o qué? ¿O hay que hacerlas todas a la vez? Incendio! Bueno, pues ya hemos descifrado el enigma. How beautiful! Super beautiful. What a day! I can hardly believe it. Un holograma de Berlín. ¿Y ahora qué? Señora, ¿y ahora qué? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed, I shall return to the safety of my notes and books. Pero esta gente no trabaja, que está todo lleno de jubilados, magos, locos, haciendo con su vida... Mira, 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 qué guapo. Que se pira.
Repite de verdad. Chulísimo. Revelio. Se ha dejado una caja, señora. Levioso. Greetings, young student. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pillar. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what Revelio. you want. Especially Professor Black. Mucho búho, mucha hostia, pero aquí esto es como el Telegram, ¿eh? Mira, otro mango de varita. Bueno, llevo ya 1 horita y poco de directo. Ya hemos explorado bastante. Aquí un señor. ¿Ese señor quién es? Parece un vendedor. ¿Y aquí? ¿Que puedo detenerme a hacer pociones o qué? No, no me puedo hacer la cena. Saquear. Saquear, claro que sí, hombre. Esto es como en Zelda. Vas a ir reventándoles la casa a los pobres aldeanos. Se premia el saqueo en estos juegos. No me dejan entrar a saquearles. Bueno, la pobre gente ha tenido que poner candados en sus casas. Lo que decía es que ya va a estar bien de gameplay. 1 horita en fascículos. Fascículos de 1 horita, quería decir. Y aquí os dejo... Uy, este pobre pez. Este pobre pez... Que no hay agua. ¿Cómo le salvo? A ver si consigo salvarle. ¿Por qué flota por encima del agua, tío? Ahora. Joder, tío. Tío, muévete. Ahí, es que te has salido. Te has ido a lo poco hondo. Vete para lo hondo, tío. Una trucha. Qué trucha más tonta, coño. Bueno, que me piro. Que ahí os quedáis. Hasta el siguiente directo random. Hala.